señor Córdoba, porque yo tengo que decir las cosas por su nombre, aquí yo no tengo interés de decir yo lo hice. El señor Córdoba había preparado una propuesta de ampliación de 1.755.000 soles. Pero ¿qué sucedía? Todos los años preparaba, pero iba pues él y un par de personas más de planificación, ¿y quién le hace caso a los directores? Y estamos hablando con sinceridad en el ámbito político, estas cosas son políticas. Pues cuando me comunica eso le digo de inmediato vamos. Personalmente fui, expuse ante la ministra, ante el ministerio, en una ocasión estuvo el propio ministro, y gracias a que también la ministra comprendió, y tengo que decírselo a la ministra Aida García Naranjo, aprobaron todo la ampliación del presupuesto. ¡Qué poco! Pero lo hemos hecho aprobar todo el presupuesto. El señor Córdoba les va a explicar luego para qué hemos hecho aprobar. Y sean vigilantes, ¿ah? Ustedes tienen que controlar que esa plata, ese 1.755.000 no es para pagar a los sueldos de los funcionarios, ¿ah? Nadie, no es para pagar. Pero entre otras cosas, solo adelantándome a lo que él les comentará, vamos a crear la unidad formuladora de proyectos en el CONADI. Para eso hay como 340.000, 50.000 soles. De hecho, vamos a tener ahí alrededor de 4 expertos para 5 cosas concretas, queridos amigos. Bueno, es la propuesta de la presidencia, de repente algún director se opone, pero yo hago esa propuesta. Primero, que CONADIS tiene que presentar proyectos en el ámbito de la inversión pública directa a través del SNI. Tenemos un proyecto de más de 10 millones de soles para el fortalecimiento de las OREDIs en el Perú. Necesitamos fortalecer las políticas que estos gobiernos regionales otorgó el liderazgo del caso. Los planes operativos institucionales no se construyeron en ese matiz. Y lo peor, los presupuestos ínfimos, su sueldo, una caja chica, y no tengo ningún ambaje en decirles que muchas veces las boletas se conseguían por ahí. ¿Ya? Entonces, y encima me critican porque he reducido su caja chica solo hasta diciembre, porque tenemos que reorganizar internamente el CONADI. Entonces dice que yo soy un abusivo porque le he dejado sin sus acompañantes a los coordinadores regionales. ¿Qué les parece? ¿No? Entonces tenemos que cambiar esa cuestión, profundamente cambiar, para pasar a tareas que la ley nos manda. La ley, ¿qué dice? En su primer artículo, que el CONADIS ¿en qué se debe ocupar? En el tema de la educación, de la salud, del empleo, de la accesibilidad, de la seguridad, de la prevención. ¿Acaso eso hemos hecho? ¿Cómo el CONADIS se ha vinculado en la política nacional de educación con el ministerio? ¿En qué medida el CONADIS ha trabajado con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo? ¿Dónde están esas tareas? ¿No? Y para nosotros es claro, por ejemplo, yo sé que es un efecto político, porque yo no tengo los recursos, eso lo tiene el Ministerio de Educación, pero lanzaremos todo un programa, una movilización del Perú, de sus alcaldes, regiones, de sus gobernadores, de la sociedad civil, todos ustedes a partir de enero tenemos que movilizarnos para que los niños y las niñas de sus casas más pobres, de sus pueblos más alejados, vayan a la escuela con discapacidad. Tal vez me critiquen porque es un tema político, claro que sí, pero algo tenemos que hacer. Y cuando vean que los niños están en la escuela, el Estado tiene que asumir su responsabilidad de implementarle la accesibilidad, los materiales didácticos, capacitar a los maestros. Eso tenemos que hacer. ¿Dónde está esa Dirección General de Educación Básica Especial? ¿Qué ha hecho? ¿Saben qué ha hecho? Ha ocultado, y tengo las pruebas, un proyecto de la ONCE donde entregó 1000 kits para ciegos
y no los entregó en su debido tiempo y se perdió, por ejemplo, lo que significa el YAUS, porque ya se quedó en el YAUS 6 y ya estamos en el 12. Eso hizo esa dirección y yo se lo voy a demostrar a la ministra de Educación. Por otra parte, en el campo de la salud, por ejemplo, ¿qué deben hacer las SOMAPET? Y las SOMAPET sobre todo con la asesoría de los coordinadores, que todos los formularios del programa SIS, que es no contributivo, las personas pobres con discapacidad, todas deberían estar registradas. ¿Por qué no están registradas? ¿Quién lo debe hacer? La SOMAPET. Pero ni siquiera tienen esa idea. Y les consta a los cajamarquinos que están aquí, que cuando fui a dar una capacitación de OMAPET, ni siquiera saben lo que significa discapacidad. No conocen los lineamientos de política de acción municipal que el CONADIS lo dio en el 2006, el 6 de agosto. ¿Y el CONADIS cuándo lo entregó a la SOMAPET? ¿Ustedes sabían de eso? Aquí les entregamos, ¿recuerdan? Pero nadie conocía, nadie. Pero además estamos planteándole al Ministerio que cumpla con la norma técnica que establece que todos los niveles de la salud en el Perú en su infraestructura deben crear programas de rehabilitación, incluso la posta médica, el hospital general y los institutos en su complejidad. Yo sé que eso no es fácil, son más de 16.000 centros de salud, pero tenemos que empezar a que cumplan la ley. ¿Quién debe hacer cumplir en el ámbito regional? Por supuesto que el coordinador, supervisando, impulsando, trabajando con las SOMAPET y las ORENAS. Pero además en el tema de salud, quiero referirles que en el Perú no existe la medición de la discapacidad, es decir, baremos, o sea, no se sabe, no hay legalmente, diré mejor, una graduación del que tiene una cojera, del que tiene una paraplegia, del que tiene una hemiplegia, una cuadriplegia, un ciego parcial, total. No hay una medición legal. Entonces el CONADIS está convocando a médicos profesionales y nosotros vamos a elaborarlo y se lo vamos a entregar al ministro para que a través de norma se dé la medición de la discapacidad en el Perú. Eso es necesario. Por otra parte, en el ámbito también de la salud, vamos a plantear la creación de una 8ª dirección general. Hay 7 en el Ministerio de Salud. Y la 8ª queremos que sea la Dirección General de Discapacidad y Salud, para de esa manera promover con intensidad al interior no solo el ámbito del tratamiento de las enfermedades de las personas con discapacidad, sino también su rehabilitación profesional. Esa es una de las tareas que vamos a hacer. Hace 10 años, con bombos y platillos, no voy a mencionar quién, un presidente de la República dijo que entregaba 2,5 millones de soles a COFIDE, ¿no?, para créditos de las personas con discapacidad. Oiga, ¿sabían que no se ha usado? Hace 11 años. Es una vergüenza eso. Es cierto que la Caja Trujillo lo tomó una parte, pero nosotros vamos a plantear no solo que ese fondo se active adecuadamente, el señor Córdoba se los comentará, pediremos adicionalmente un mayor presupuesto para ese tema también, del crédito blando, accesible para las personas con discapacidad. Es algo al que yo me dedicaré con prioridad, pero es un derecho de las personas con discapacidad. La Ley General del Deporte 28036 establece que la infraestructura del deporte se adecue a las personas con discapacidad, que se premie en conjunción con ADIS y PD a las personas con discapacidad. No he querido decir que no voy a apoyar, claro que voy a apoyar, totalmente. Lo que quiero decir es que del CONADIS no puedo dedicar recursos al deporte. Lo que sí haremos, y eso es una palabra de honor, es que ustedes, a partir de enero, los obligaremos a que se formalicen. Vamos a crear las federaciones deportivas para ciegos, para sordos, para físicos y para discapacidad intelectual. Porque como están ahora,
van a los eventos internacionales y tienen que mendigar recursos. ¿Ya? Y sepan ustedes que se acercaron al CONADI las personas ciegas y nos dijeron que la resolución para el Panamericano les salió que el Estado no iba a gastar nada. Y le encargué aquí al señor Bustos, no sé si está por acá, él habla mucho normalmente, le encargué a él las gestiones y logró que el señor Bosa diera 38.000, 39.000 soles. Lamentablemente no era suficiente. Entiendo que el MED luego buscaba el resto del dinero. Entonces, si ustedes se formalizan, si realmente tenemos las federaciones que correrá bajo el gasto, no sé si de CONADI, pero yo les conseguiré el dinero para financiar las federaciones en su constitución, máximo en abril tenemos que ya tener nuestras federaciones, inmediatamente tienen que ser parte del IPD, y voy a pedirle al presidente de Salud que le entregue al CONADIS el Paralímpico en materia de discapacidad, porque el Paralímpico no puede ser de una institución pues, del Estado, y solo por un año. Una vez que durante ese año nosotros paguemos la inscripción para el Paralímpico, también me comprometo a financiarles unos 3 años el Paralímpico, porque tiene que pasar a manos privadas. El Paralímpico tiene que ser manejado por los privados, y ustedes, señores, tienen que estar muy maduros en el manejo del deporte. Yo espero, no puedo esperar menos de los dirigentes de la CONFENADIT, pero no les cierren las puertas a otras organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que se ha dicho que yo no atiendo, que me paso viajando, que no atiendo. Oiga, todas las personas que van a mi despacho yo las atiendo. Hasta por teléfono. A veces ni siquiera han pedido una cita y los atiendo. De repente brevemente, pero los atiendo. Yo les pido que traten de pedir cita. ¿Por qué? Porque hay compromisos. Tengo jefes. Yo nunca tuve jefes, oiga, les comento. Porque ustedes saben que soy empresario, parte de mi vida. Era dueño de mi empresa, pero era obrero también de mi empresa, ojo. También he sido presidente de organizaciones, de la CONFENADIT, de la Organización Mundial, de la región latinoamericana, pero les comento que ahora tengo jefes, por primera vez. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando me mandan? A ver, díganme ustedes. Mi principal jefe es el presidente Ollanta. ¿Que estuvo acá con ustedes o no? Él estuvo muchas veces aquí. Y miren, al margen que yo continúe o no, realmente el presidente Ollanta es muy comprometido, totalmente comprometido. Y por supuesto que le agradezco que él me haya designado en este cargo. Mi otro jefe es el señor Salomón Lerner. Y bueno, no quería tener jefas, pero tengo jefas también. Tienes que tener, Billy. ¿Ya ves? Y hasta ahora estoy esperando que hables del tema género. Entonces mi otra jefa es la ministra Aida García Navarro, ¿no es cierto? Entonces, y por cierto, muy dedicada al tema de la discapacidad, muy dedicada. Es más, les digo que ella ha dicho, directamente quiero saber yo del tema de discapacidad, directamente. O sea, está involucradísima en el tema, y gracias a ella debo reconocer que varias de las cosas que les he comentado las facilita y nos facilita como equipo al CONADI. Colegas, amigos, más o menos les he dado un panorama de lo que